Hola a todos, soy Carlos Urruná. Estamos en 360 segundos con José Antonio Espinosa, profesor de la casa, amigo querido. José Antonio, a ver, un nuevo libro de liderazgo. Sí. Y seguramente alguien se pregunta, un nuevo libro sobre un tema tan importante, especialmente en estas coyunturas de ausencia de liderazgo. ¿Qué es lo que contiene este texto? Bueno, sí, como tú bien dices, un libro más sobre liderazgo, pero este libro es extraño. Es escrito por mi amigo Bruno Rufford. Tuvo la gentileza de invitarme a escribir un capítulo, pero es extraño en forma y en fondo. De hecho, la forma te va a dar una idea, algo distinto. El título está en inglés, No Way, que se ha mantenido porque es una expresión que en inglés es muy fuerte, no más, esto no va más. Y trata de desterrar la idea del líder como una persona, como una super persona, como un big boss, ¿no? En segundo lugar, no vas a encontrar figuras, no vas a encontrar gráficos. Lo que vas a encontrar son códigos QR para que tú lo estás leyendo y te dice, vea el video de fulano y tal. Tú agarras tu celular, lo apuntas y ves el video, te diga directamente y te activa el video y tú miras el video ahí completamente. O te dice, mire esta estadística sobre lo mal que estamos manejando el medio ambiente. Clic con tu celular, inmediatamente ves las estadísticas. Entonces es un libro que abre las puertas a mucha información. Interactúa. Interactúa contigo, sí. En segundo lugar, no está escrito en capítulos, sino en actos. Pero lo más importante es el fondo. Este libro tiene más preguntas que respuestas. Un buen profesor se dice que es aquel que genera en tu mente más preguntas que las respuestas que te lleva. Esas preguntas te encaminan a encontrar tu propia verdad. Entonces, tiene más preguntas que respuestas. Podemos dividirlo en 4 partes. En la primera parte, él le da con mucha claridad y transparencia a lo mal que hacemos el liderazgo. No podemos estar felices con lo que estamos haciendo. Estamos contaminando el mundo. Inclusive yo agrego mi propia reflexión. El ser humano siente que domina la naturaleza, el ser humano está por dominar la naturaleza, pero ya hemos visto que por las desgracias que ocurren que no podemos dominarla. Que no es tanto así. No es tanto así. Y en segundo lugar, pensemos, si el ser humano no estuviera sobre la faz de la Tierra, ¿cómo estaría la Tierra? ¿Mejor o peor? ¿Qué crees tú? Yo creo que estaría mucho mejor la Tierra. Entonces nos llama la atención, en primer lugar, no lo estamos haciendo bien, no podemos sentirnos felices, o sea, hay que cambiar. En segundo lugar, va contra el mal liderazgo. Contra el mal liderazgo, o sea, aquel liderazgo que persuade a la gente, la lleva, conduce, pero con resultados que él llama de tres grandes, defectos o delitos que comete los líderes malos. Es la avaricia, la arrogancia y el narcisismo. Y él se expande para ver la diferencia de esos y cómo es que hoy en día, si analizamos muchos que lideran, tienen esas grandes rémoras dentro de su actual. Son avaros, son arrogantes y son narcisistas. Claro. Entonces, entre la arrogancia y el narcisismo hay cierto parecido, pero el arrogante es más hacia el interior, el narcisismo causa más efecto hacia el exterior. En lo que llamaría la tercera parte, es donde él habla cuáles son más bien las virtudes que debería tener un buen líder, ¿no? Una buena lideresa. Entonces, habla de aspectos muy profundos, con muchos ejemplos, eso es importante, muchos ejemplos, referencias a casos. Bruno es una persona que ha viajado mucho, ha estado en el Tíbet, está haciendo proyectos con los discípulos de Dalai Lama. O sea, es una delicia leer ese libro porque vas a encontrar muchas referencias, dice, no lo digo yo, lee acá, lee acá, lee acá. La tercera parte te lleva entonces cuál debiera ser los caminos correctos, y en la cuarta te dice, ¿por qué quieres ser líder? ¿Qué vas a aportar? ¿Cuáles son tus valores? ¿Eres feliz o no? Entonces es un libro que hay que leerlo con un lápiz a la mano. Y en la historia de la humanidad, sí. Una pregunta difícil, pero pensando en los buenos líderes, en aquellos que no son arrogantes, no son narcisistas, en fin, ¿es algún nombre que te venga a la cabeza? Que reúna las características, que se acerque a ese líder especial que ustedes han imaginado en el libro. Bueno, hay que diferenciar también entre lo que es el liderazgo público y el liderazgo empresarial, ¿no? El liderazgo público es más distal, tú no estás en contacto permanente, y el liderazgo empresarial sí estás en contacto permanente, pero en el liderazgo no te podría agregar más que los que ya conocemos, el punto de Mandela, por ejemplo, con su gran humildad Mandela. Proverbial es el tema de Mahatma Gandhi, ¿no? de Teresa de Calcuta, pero en general yo creo que este libro nos va a dar los instrumentos para comenzar a revisar la historia y analizar. Yo creo que el siguiente ejercicio sería eso, analizar a través del libro personajes y encontrar quiénes califican y quiénes no califican. Pero en general es aquel que es servidor de otros. Un líder se sabe servidor de otros, tiene valores, hace lo que dice, lo hace, está al servicio de los demás y sobre todo busca resultados tanto inmediatos como a largo plazo, pero desarrollando a la gente, ¿no? Entonces eso es lo más importante. Y eso es lo que él nos pregunta en la cuarta parte, al terminar, nos dice, ¿por qué quieres ser líder? ¿Cómo son tus valores? ¿Eres feliz o no eres feliz? ¿Por qué quieres hacerlo? Entonces es un libro en el cual mi participación fue
solamente un capítulo, donde en mi afán academicista yo lo que pongo son ciertas definiciones que me parecen que complementan, y eso le gustó a Bruno, que fue tan generoso permitirme escribir ese capítulo, donde yo lo que pongo es que lo importante en el fondo no es qué hace el líder, sino qué entendemos por liderazgo primero. Y luego, qué características hay que tener para lograr ese liderazgo dependiendo de las distintas audiencias, ¿no? Muchas gracias, José Antonio Novoy, el libro en el que está participando José Antonio y que hay que leer. Con un lápiz a la mano para anotar las ideas que le vengan a la cabeza. Eso es lo más importante. Y para recordarle a estos alcaldes en época de reconstrucción que hay algunas cosas que se pueden hacer para que la gente esté tranquila. Correcto. Mi querido José Antonio, como de costumbre, gracias por estar con nosotros aquí en 360 Segundos de Centro Católica.